Buenos días, queridos amigos y hermanos. Les saluda su pastor Félix Valdivia de acá de la Iglesia Bautista de Siguore. Hoy jueves 2 de abril, ¿verdad? Y continuamos con esta labor a distancia, ¿verdad? De compartir el Evangelio, de poder llevar durante este tiempo de coronavirus, este tiempo de crisis que de alguna manera estamos viviendo, pues poder llevar cada día palabra de Dios y poderlo compartir. Así que agradezco a todas las personas que ya comienzan a conectarse y que todas las mañanas nos están acompañando, ¿verdad?, en este tiempo devocional. Hemos estado diciendo durante todos estos días que creemos que Dios está llamándonos, ¿verdad?, la atención a todos por medio de esta pandemia que estamos viviendo como planeta, como raza humana, y hemos estado insistiendo, ¿verdad?, en poder compartir el Evangelio. Yo creo que por medio de todas estas situaciones, pues muchas personas están volviendo sus ojos al cielo y están buscando del Señor Jesús. Pero también creo que es importante para la iglesia. Estoy viendo que la iglesia está resurgiendo, que la iglesia está teniendo un nuevo despertar. Y como dicen muchos, me voy a hacer eco de estas palabras, ¿verdad? Creo que habrá un antes y un después en muchas cosas. Aún he escuchado a algunas personas replantearse cómo va a guiar su ministerio, ¿verdad? Una vez que este tiempo de aflicción con el coronavirus termine. Y eso es bueno, eso me da mucho ánimo, porque yo creo que algo bueno que va a traer también esta situación, dentro de todas las cosas negativas y tristes que también está trayendo, es no solo el despertar de la iglesia hacia lo que es la predicación, lo importante que es la predicación del Evangelio de Cristo Jesús, sino que también yo creo que Dios quiere llamarnos la atención hacia lo que es una sana doctrina. Y esto es muy importante, porque hoy en día se predica en muchos lugares, pero desgraciadamente en muchos lugares no existe una doctrina sana. Usted se pone a revisar en las redes la cantidad de mensajes, la cantidad de cosas que las personas van subiendo, ¿verdad?, a sus portales, y uno se da cuenta de cuán pobre conocimiento a veces hay de la palabra de Dios, o cuán distorsionado puede ser, ¿verdad?, el conocimiento que tenemos acerca de Dios. Y en esta mañana he escogido un tema para compartir con usted que es muy importante, y es la fe, ¿verdad? Precisamente. Hoy en día es muy común encontrar a personas declarando cosas por medio de la fe. Y de entrada digo que esto no tiene ningún antecedente en la Escritura, ¿verdad? No existe una base bíblica sólida para una práctica como esta, de estar declarando cosas por fe. Quizás uno de los textos más conocidos en cuanto a la fe y la Escritura, ¿verdad?, de Génesis y Apocalipsis habla de este tema, pero quizás uno de los textos más conocidos es el capítulo número 11 de Hebreos, y vamos a estar moviéndonos un poquito en ese capítulo en esta mañana. Creo que hay una linda definición, Hebreos 11.1, ¿verdad? Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay dos puntos interesantes aquí que pone el autor de Hebreos, ¿verdad? Fe es certeza de algo que se espera y convicción de algo que aún no vemos. Y nosotros podemos entender, ¿verdad? La fe nos ayuda a que nosotros podamos convivir con niveles de verdad que escapan incluso a nuestro poder de razonar. Hay gente que dice que la razón va en contra de la fe. Yo creo que cuando razonamos, honramos a Dios, porque Dios nos ha hecho seres racionales, o sea, Dios mismo nos ha dado la oportunidad de usar la razón. Yo creo que pecamos cuando usamos la razón para desafiar a Dios, porque hay niveles de verdad, existen niveles de verdad que escapan a la razón humana, y la única manera que el ser humano tiene de acomodar ese nivel de verdad en su vida y que puede vivir en paz con eso es sencillamente aceptándolo en fe, y lo dice la propia Escritura. Ahora, es interesante lo que dice el autor de Hebreos ahí en el versículo número 2, porque a veces no sabemos bien el versículo número 1, pero empezamos a dejar afuera, ¿verdad?, algunos otros textos. Dice el versículo 2:
que por la fe, ¿verdad? Dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque el autor de Hebreos nos asegura que por medio de la fe las personas logran alcanzar buen testimonio. Y de aquí comienza toda una descripción, ¿verdad?, que nosotros conocemos comúnmente como la galería de los héroes de la fe, ¿verdad? Pero dice el autor, por ella los antiguos alcanzaron buen testimonio. Y miren, para alcanzar un buen testimonio hay que vivir primero y sostenerse por medio de la fe. No es que yo declaro primeramente las cosas, no, es que yo vivo y alcanzo un buen testimonio por medio de ellas. La fe es la que nos permite sostenernos en medio de pruebas, de angustias, de dificultades, de incertidumbre. En el versículo 27, allí del capítulo 11, y específicamente hablando de Moisés, el autor de Hebreos dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, ¿verdad? Sostenerse. La fe nos ayuda a sostenernos. Ayer hablaba acerca de la seguridad de la salvación. Cómo eso, ¿verdad?, me puede beneficiar en medio de esta prueba que estamos viviendo todos con esto del coronavirus, ¿verdad? La certeza de que yo soy una persona salva, ¿verdad? De que yo estoy dentro del plan de salvación, que a los que aman a Dios todo le ayuda a bien. Y es por medio de la fe que yo me puedo sostener en medio de la prueba como viendo al invisible. Miren, en el versículo 3 allí del capítulo 11 dice el autor de Hebreos, por la fe entendemos, ¿verdad?, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros no podemos entender y explicar a cabalidad cómo fue que Dios hizo todas las cosas, pero por medio de la fe yo puedo creer que Dios constituyó todo el universo y que todo lo que yo veo fue constituido de lo que no se veía. Es solo la fe la que me deja, ¿verdad?, vivir y poder acomodar ese nivel de verdad en mi vida. Pero miren, hoy en día se le está enseñando a muchas personas en muchos lugares a cacarear una victoria antes de vivir, antes de que usted verdaderamente se haya sostenido por la fe en medio de la prueba. Hay personas que no han atravesado la prueba, pero antes ya están declarando por fe que ellos van a vencer. Y déjenme decirles, son muchas las personas que después terminan humillados porque la prueba lo aplasta y porque no se pudieron sostener. Y claro, la respuesta que reciben esas personas muchas veces es que tú no tenías fe. Pero hermanos, la fe está en todo aquel que ha conocido a Cristo Jesús, ¿verdad? Muchos hoy, yo creo que cuando adoptan esta posición, lo hacen de una manera, y esto lo digo con respeto, ¿verdad?, pero lo hacen de una manera, yo diría, necia y quizás hasta con cierta soberbia. Declarar cosas por fe es muchas veces pretender mover la voluntad de Dios, y la base que tengo yo para mover la voluntad de Dios es que yo tengo una gran fe. Como yo tengo una gran fe, entonces Dios tiene que hacer lo que yo he dicho y lo que yo he declarado, porque yo sencillamente lo creo, ¿verdad? Y yo creo que es una gran ignorancia de las palabras y las enseñanzas de Jesús. Y no hay que ir muy lejos, ¿verdad? Miren, en estos días, y aquí mismo en nuestra ciudad de Miami, y no menciono nombres por cuestión de ética, quizás muchos van inmediatamente a identificar a alguna de estos personajes, pero no tenemos que ir muy lejos. Aquí hemos tenido ya personas que públicamente en reuniones han declarado por fe y por una supuesta autoridad que dicen tener y que obviamente no la tienen, han cancelado el coronavirus. Declaramos por fe que el coronavirus está cancelado, que ese virus está muerto. Prohibimos a este virus que se contagie de persona a persona y declaramos en fe sanidad para todas las personas que están enfermas de coronavirus. Y lo declaramos ya, porque no me crean a mí, vean los videos de estas personas, ¿verdad? Lo declaramos ya.
Y yo digo, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Porque el coronavirus no está muerto, el coronavirus se sigue transmitiendo de persona a persona. Los que están enfermos, ¿verdad? Muchos han fallecido, no han sido sanados, otros se han recuperado, porque obviamente muchos se van a recuperar. Pero nos damos cuenta de que, entonces, ¿dónde está la fe de esa persona? Porque declaró en fe, declaró en una autoridad que no tiene. Y lo triste es que muchas personas siguen estas falsas enseñanzas. Y eso es ignorancia de lo que dice la Escritura. Miren, el libro de Deuteronomio en el capítulo 18, versículo 22 dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Dios dice, yo no hablé por la boca de esa persona. Y esto lo vemos una y otra vez, y con todo eso las personas siguen a veces, ¿verdad?, estas malas enseñanzas y no acabamos de aprender. El ser humano es difícil. Preferimos creer lo que dicen estas personas y preferimos ignorar lo que dice Dios en su palabra. Miren, los propios y, por cierto, verdaderos discípulos o apóstoles del Señor, en una ocasión le dijeron al Señor, y búsquelo allí en Lucas capítulo 17, en el versículo 5, le dijeron al Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Jesús había acabado de pedirle a los discípulos, ¿verdad?, y los había exhortado a perdonar a toda la persona que lo agraviara. Y ellos, en respuesta, le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Aquellos que verdaderamente estaban tan cerca del Señor Jesús, aquellos apóstoles que Él mismo había escogido, eran los que con tremenda humildad le decían al Señor, cuando escuchaban su palabra, Señor, aumentanos la fe. Necesitamos, ¿verdad?, de ti. Llega esta petición, ¿verdad?, con toda humildad. Necesitamos, dependemos de ti. Sin embargo, nosotros hoy en día, por eso decía que era con una actitud necia y a veces soberbia, declaramos por fe. Deberíamos de ser humildes y decirles al Señor, Señor, aumentanos nuestra fe. Dependemos tanto de ti para podernos sostener en todas las cosas. Y déjenme decirle que en ese propio pasaje, el Señor Jesús les dijo a ellos, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, entonces podrían decirle, ¿verdad?, a este árbol, desarráigate de aquí y échate en el fondo del mar, y el árbol les haría caso. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que nuestra fe es tan pequeña y necesitamos tanto del Señor Jesús para sostenernos. Yo tuve la oportunidad de ver en uno de esos viajes que pude hacer, gracias al Señor, a Israel, allí en las riberas del mar de Galilea, crece la mostaza silvestre. Y tuve la oportunidad de abrir una pequeña vaina y sacar esas semillitas de mostaza. ¡Qué pequeñas! A esas eran a las que se refería Jesús. Probablemente usted en su cocina tenga algunas semillas de mostaza y algunas hechas quizás en laboratorios, cultivadas de otra manera, que son un poquitito más grandes. Pero déjeme decirle que la silvestre es bien, bien pequeñita. Y el Señor dice, si la fe de ustedes fuera así de pequeñita, pudieran hacer grandes cosas. Así que nos damos cuenta que nuestra fe es pequeña. Y debemos de ser humildes. Y deberíamos decirle al Señor, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras dificultades, Señor, aumentanos nuestra fe para podernos sostener en medio de las aflicciones. Miren, en el Evangelio de Lucas también, hablando, ¿verdad?, de gente que puede hacer alarde de la fe, vamos a encontrar a uno de los apóstoles que en un momento hizo cierto alarde, ¿verdad? Y me refiero a Pedro. Todo el mundo sabe que Pedro era, dentro de los 12 apóstoles, pues el inquieto, el sanguíneo, el que siempre estaba, ¿verdad?, en todas las cosas. Y dice la palabra allí que cuando ya se acercaba el tiempo en que el Señor iba a ser entregado en Jerusalén, y antes de que el Señor fuera a Getsemaní, cuando el Señor empezó a anunciar la traición de Judas y que él sería entregado, dice que Pedro
dice el texto en el verso 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y ustedes saben lo que había dicho Pedro. Pedro le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo: mira, Pedro, te digo que antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces, ¿verdad? Y Pedro era uno de aquellos que hacía en aquel momento, ¿verdad?, cierto alarde de fuerza, y yo estoy contigo, los otros te podrán negar, se podrán escandalizar. Yo no, Señor, no, yo voy contigo a la cárcel, voy contigo a la muerte. Y el Señor le dio una gran lección aquel día a Pedro, como diciendo: tú no eres nada. Es más, no va a cantar el gallo, no va a salir el sol antes de que tú me hayas negado 3 veces a mí. Porque cuando viene la prueba, es cuando nosotros verdaderamente necesitamos estar firmes. No es cacarear la victoria antes de pasar por la prueba. Y el Señor le dijo: mira, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El diablo ha pedido, ¿verdad?, zarandearte, moverte. Y qué interesante, porque miren que el Señor no dice aquí: y yo se lo prohibí, yo no voy a dejar que el diablo te zarandee. Dios permite muchas veces que seamos zarandeados. ¿Por qué? No lo sabemos. Dios es soberano. Dios permite muchas veces que pasemos por diferentes pruebas, que pasemos por diferentes tribulaciones. Pero note lo que sí le dijo el Señor a Pedro, y esto es palabra de Dios, no me lo estoy inventando yo. El Señor le dijo: pero yo he rogado por ti, porque Cristo es nuestro abogado. Él es el que intercede por cada uno de nosotros. El Señor le dijo a Pedro: he rogado por ti que tu fe no falte. Y eso es lo que nosotros deberíamos pedirle al Señor cada vez que estamos atravesando por una prueba o por una dificultad. Señor, que no nos falte la fe para creer, para sostenernos, ¿verdad?, en medio de esta prueba. Estamos pasando ahora por el coronavirus. Todos estamos atravesando por esta situación. Todos estamos expuestos a ser infectados. Todos podemos adquirir este virus que puede acabar con nuestra vida, con la vida de un ser querido. Todos estamos pasando por días tristes, pero deberíamos agarrarnos del Señor Jesús, echar mano de la fe. Y yo solo quiero alcanzar buen testimonio en mi vida por medio de la fe, pero sé que tengo que vivir primero, sé que tengo que atravesar diferentes situaciones, y por medio de la fe, sosteniéndome, como dice el autor de Hebreos, ¿verdad?, como mirando al invisible, ¿verdad?, poder llegar al final del camino. El Señor le dijo: he orado para que no te falte la fe. Usted y yo deberíamos estar diciéndole como aquellos apóstoles, ¿verdad?, con toda humildad al Señor en estos días: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Queremos, ¿verdad?, sostenernos por medio de ella en estos días que son difíciles. Y miren, la fe no es para usarla en esta vida para conseguir beneficios y cosas, como también se está enseñando. El propio autor de Hebreos allí, ¿verdad?, en el capítulo 11, dice que todas estas personas, y él habla de una gran cantidad, cita muchos, ¿verdad?, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, José, Moisés. Luego menciona otro bloque: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Pero termina allí el capítulo 11 diciéndonos: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dicen, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. Porque la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Dice: proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros. Hermano, lo bueno no está en este mundo, lo bueno es lo que viene después, lo que Dios ha prometido, ¿verdad? Dios ha proveído una cosa mejor para todos nosotros por medio de Cristo Jesús. Y es precisamente por medio de la fe en Cristo Jesús
que nosotros nos hacemos herederos de todas esas cosas, ¿verdad? Así que esa fe que vive ahora en el corazón de todos aquellos que hemos creído, ¿verdad? Esa fe es la que te da la certeza, esa fe es la que te da convicción de lo que tú no ves ahora y de lo que tú puedes esperar. Pero esa fe es la que te va a ayudar también a sostenerte en este tiempo de aflicción. Como se sostuvo Moisés, así debemos sostenernos cada uno de nosotros, como viendo al invisible. Seamos humildes, hermanos, y dependamos, ¿verdad?, de Dios en todos estos días. Que nuestra fe sea esa ancla, que nuestra fe sea ese soporte, ¿verdad?, en estos días de aflicción. Vamos a orar en esta mañana y vamos a decirle con toda humildad al Señor: aumenta nuestra fe, ¿verdad? Señor, intercede por nosotros para que no nos falte la fe en estos días de prueba, en estos días de aflicción. Y es mi deseo, mi hermano, que tanto tú como yo, ¿verdad?, al final de nuestras vidas alcancemos un buen testimonio mediante nuestra fe, que nos hemos podido sostener sobre toda adversidad, sobre toda circunstancia, sobre todo lo que la vida nos ha traído, y hemos podido seguir confiando en Cristo Jesús, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo: he corrido la carrera, he peleado la batalla, por lo demás me está guardada la corona de vida, la cual dará el Señor, ¿verdad?, a todos sus siervos. El premio es al final de la carrera. Vamos a orar y vamos una vez más a presentar, ¿verdad?, en esta mañana a todos los enfermos, a todos los necesitados. Seguimos teniendo, ¿verdad?, noticias y obvio, lo voy a estar diciendo constantemente. No puedo mencionar a todos porque vamos teniendo cada día noticias de más y más y más personas que se van infectando, personas y familias, ¿verdad?, que están atravesando situaciones tristes en estos días con todo esto del coronavirus. Pero Dios conoce a cada uno, así que elevamos un clamor, ¿verdad?, pidiendo a Dios misericordia, pidiendo a Dios sanidad, pidiendo a Dios, ¿verdad?, que podamos sostenernos en medio de toda esta prueba, que la fe en el Hijo de Dios sea nuestro estandarte. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te doy gracias una vez más por poder compartir tu palabra, y gracias por la fe que habita en nuestros corazones, la fe en Cristo Jesús, que nos hace sostenernos en momentos de prueba. Señor, perdónanos si en algún momento hemos hecho en nuestra vida algún alarde de fe, cuando tu palabra nos dice claramente, Señor, que nuestra fe es más pequeña que un grano de mostaza. No hay hombre que todavía haya podido decirle a un árbol: desarráigate y échate en el mar, y que se haya cumplido. Por tanto, entendemos que la fe de todos nosotros es más pequeña que un grano de mostaza. Danos humildad, como aquellos apóstoles, Señor, que aun cuando estaban tan cerca de ti, tuvieron que decirte en un momento: aumentanos la fe. Porque, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, que la fe sea el ancla, que la fe sea el soporte que nos ayude en este tiempo de aflicción. Queremos, Señor, por medio de la fe alcanzar buen testimonio. Y el buen testimonio se alcanza, Señor, precisamente permaneciendo en Cristo Jesús. Más allá de toda circunstancia, más allá de toda prueba, más allá de toda aflicción, Señor. Por la fe nosotros tenemos convicción y certeza de lo que se espera y de lo que no se ve. Nos sostenemos, Señor, como viendo al invisible. Así, Señor, queremos depender de ti en esta mañana. Ayúdanos, oh Dios. Ayuda a toda persona, a todo hermano en la fe, Señor, que ahora mismo está pasando por pruebas y por dificultades. Señor, vemos con tristeza cómo el número de personas contagiadas aumenta, cómo el número de personas que están muriendo aumenta, Señor. Y aún nos dicen las autoridades que esto va a subir. Creemos que tú tienes toda autoridad, creemos que tú tienes todo poder, Señor, para detener esto en el momento que tú quieras, de la manera que tú quieras, porque reconocemos tu soberanía. Tú eres Dios soberano, Señor, y en tus manos estamos. Pero oro, Señor, una vez más, oramos, imploramos, apelamos, Señor, a tu gran misericordia, apelamos a tu amor,
Apelamos, Señor, a tu gracia para que se derrame abundantemente, Señor, sobre cada uno de tus hijos y sobre la faz de la tierra. Ayúdanos, Señor. Socórrenos. Humíllanos, Señor. Quebrántanos por medio de esta prueba, Señor. Haz que nos podamos volver a ti. Haz, Señor, que cada uno de nosotros pueda reconsiderar seriamente su relación contigo. Despierta a tu iglesia, Señor, en medio de este tiempo. Que nos demos cuenta, Señor, que lo más importante es predicar la salvación. Que tú no viniste a este mundo para, Señor, traer otra cosa que no sea la redención. Eso es lo importante. Todo lo que hay en este mundo se va a acabar. Todo se va a quedar. Lo importante, Señor, es prepararnos para el encuentro eterno. Despierta a tu iglesia, Señor. Gracias por la sacudida que tú nos estás dando a todos. Vuélvenos también, Señor, es mi oración, a la sana doctrina, a la sana palabra tuya, Señor. Oh Dios, el enemigo ha sembrado tanta confusión. El enemigo está esparciendo tanta mala doctrina. Hay tantos, Señor, que están siendo arrastrados por todas estas cosas. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos. Glorifícate, oh Dios, sobre todas estas situaciones y que podamos ver tu propósito sobre todas las cosas, Señor. Tu propósito es un propósito redentor. Es un propósito de salvación, Señor. Esto terminará. En algún momento va a terminar esta epidemia. En algún momento saldremos, Señor, nuevamente a las calles. En algún momento nos vamos a abrazar nuevamente. En algún momento nos vamos a besar. En algún momento nos vamos a congregar. En algún momento, Señor, la vida volverá a la normalidad. Pero permite, Señor, que cuando esto ocurra, nosotros también hayamos vuelto, Señor, a una nueva relación contigo, a un nuevo buscar contigo, Señor, a una intensidad con Cristo Jesús en nuestra vida, a una nueva pasión. Vuélvenos, Señor, a ese primer amor. Despierta a tu iglesia, Señor. Ayúdanos y socórrenos en este tiempo, Señor. Que por la fe nos podamos sostener viéndote a ti, Señor, y que alcancemos buen testimonio al fin de nuestros días. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a todas las personas que estoy viendo acá, ¿verdad? Muchos conectados. Gracias por seguirnos en las redes. Y como siempre digo, ¿verdad? Comparta el mensaje de la palabra de Dios para que pueda llegar a otras personas. Discúlpeme si no puedo contestarle a todos a veces de manera personal, ¿verdad? Por lo menos trato de darle un like a todas las personas que nos envían sus comentarios para que usted sepa que sí lo he leído, sí lo estoy leyendo, ¿verdad? Pero es imposible contestarle a todas las personas. Coloco a veces, ¿verdad?, un comentario, una respuesta para todos, ¿verdad?, en las redes, pero de verdad que recibo todas sus palabras con mucho cariño, con mucho aprecio, ¿verdad? A Dios sea toda la gloria. Sigamos orando, sigamos juntos. La iglesia de Jesucristo está viva. Seguimos predicando su santo evangelio. Dios me les bendiga. Les espero nuevamente mañana para otro tiempo devocional. Bendiciones.